Hola, en este video les voy a enseñar cómo convertir tu DS FAT que esté descompuesto. En mi caso, el engrane donde gira la pantalla está roto de un pedacito chiquito y la pantalla de arriba se ve totalmente en blanco como pueden ver. Así que lo que voy a hacer es quitar la parte de arriba, les voy a enseñar cómo hacerlo para quedarte única y exclusivamente con la parte de abajo y así tener lo que se conoce como el Game Boy Macro XL. Aquí pueden ver que efectivamente la pantalla de abajo sí funciona y puede reproducir los juegos de Game Boy sin ningún problema. Bueno, empecemos con el tutorial. Ok, primero que nada le quitamos obviamente el cartucho del juego y posteriormente le quitamos el tornillo de la tapa de la batería y retiramos la batería. Posterior a retirar la batería, desatornillamos todos los tornillos restantes, son un total de 6 tornillos, y quitamos la tapa. Vamos a retirar la antena que está justo aquí, solo hagan un poco de palanca y sale. Vamos a quitar los conectores de la pantalla, quitando el conector, abajo va a haber otros dos. Retírenlos con mucho cuidado, son muy frágiles. Y también vamos a quitar el otro conector que está en la parte de arriba, que conecta a la pantalla superior. Ahora el siguiente paso es desatornillar 4 tornillos que están en la placa que hacen que se mantenga pegado a la carcasa. Yo en mi caso usé mi destornillador, que les dejaré el link del destornillador en la descripción, y usé la punta que viene en él, que se llama la punta PH000. Bueno, los 3 tornillos están uno a la izquierda, uno a la derecha, uno arriba y uno abajo. El de arriba casi no se ve, así que pongan atención. También sacamos los dos gatillos de los lados. Si se sale un resorte del gatillo no importa, se coloca y no hay problema. Y retiramos la placa. Ahora en la placa vamos a identificar los dos pines que les estoy enseñando. Estos dos que están aquí. Y vamos a soldar una resistencia de 330 ohms. Pueden usar una resistencia de las que se acostumbran a estar pegadas en la placa, como cualquiera que pueden ver ahí en la tarjeta, o pueden tener una resistencia como la que yo usé, que fue la única que pude conseguir, que está un poco más grande, pero hace el trabajo. Aquí les recomiendo que cualquier tipo de resistencia que vayan a utilizar, obviamente tiene que ser 330 ohms, pero les recomiendo usar algún tipo de pinzas o alguna cosa con la que lo puedas sujetar. Yo no tengo pinzas, así que usé este mini cortador y con eso me bastó pegar para pegar la resistencia. Usen un cautín de 30 watts o 40, pero con 40 tienen peligro de quemar la tarjeta. Y les recomiendo usar pasta de soldar, ya que hace el trabajo 100 veces más fácil. Cabe destacar que si van a usar una resistencia como la mía, que está así grandota, no cometan el mismo error que yo y no le corten las patas, porque en la posición que la dejé le estorba al botón de Start. Posteriormente lo corrijo, pero no voy a poner la corrección. Solo les digo que tengan cuidado con esto y dejen las patas largas para después, más adelante en el video, decirles cómo deben de ponerla, dónde deben de colocar el resistor. Porque aquí, como lo tengo yo, el botón de Start se les va a estorbar y ni siquiera van a poder colocar la tarjeta en la carcasa porque no les va a dejar el espacio. Ahora es el turno de quitar el micrófono de la parte de arriba, como también quitar la parte de arriba. Para esto quiten las gomitas que se encuentran en la parte de arriba y les va a dar acceso a donde están los tornillos. Y ya después los desatornillan y quitan la pieza de arriba. Para mi mala suerte, los 4 tornillos de arriba, los 4 estaban barridos, como pueden ver en el video, así que no lo pude desatornillar y tuve que recurrir a medidas drásticas. Bueno, como pueden ver con el mismo destornillador, es que este destornillador me funciona para todo. Este, fui abriendo un poco la carcasa de arriba porque los tornillos estaban barridos y ya que tuve el hueco suficiente para de donde le estaba abriendo y empujando,
Ya que estaba lo suficientemente abierto, procedí a usar unas pinzas para, ya sin más remedio alguno, destruir la carcasa de arriba con las pinzas. Para los que tuvieron suerte y si pudieron quitar la carcasa de arriba, agarren los cables negro y rojo que están atrás de la pantalla. Los vamos a usar más adelante. Yo en mi caso ya tenía unos cables, así que no fue necesario conseguir los cables de la carcasa. Pero si no tienes, sí agárralos. Ya que tenemos la bocina, vamos a soldar los cables rojo y negro. De preferencia háganlo en el orden en que yo lo hice para que puedan ir de acuerdo al video y no se confundan. Como siempre les recomiendo usar pasta para soldar. Yo ya se la apliqué a las conexiones, por eso no se muestra en el video, pero ya tiene pasta para soldar. Asimismo, tampoco se muestra en el video, pero ya pelé los cables. Los pelé con la tijera, pero si tienen un pelador, pues qué mejor. Regresando a nuestra carcasa, esta vez la mitad que tiene la pantalla, vamos a quitar un tornillo muy pequeño y que apenas se alcanza a ver. Más o menos donde estoy desatornillando yo, ahí se ubica el tornillo. Lo quitamos y esto nos permitirá poder quitar algunos cables más fáciles. No hagan el mismo error que estoy cometiendo yo ahorita y no rompan el protector que tiene la pantalla. No pasa nada si se lo quitan, este pedacito, pero pues no se ve tan bien. Yo lo que hice después, que no lo enseñé en video, es quitar el pedacito que le arranqué y lo volví a pegar atrás de la pantalla. Lo que aquí buscaba yo es quitar el cable de que se conecta a la pantalla de arriba. Los que sí pudieron quitar bien la parte de arriba de la carcasa y no la destruyeron y no tienen roto el engrane donde gira la pantalla, pueden quitar algunos tubitos y con eso pueden quitar la parte de arriba súper fácil. En mi caso, como este Nintendo está muy estropeado y está roto el engrane, está rota la pantalla, ya la rompí yo más. No tuve otro remedio que volver a usar las pinzas y usé una lija y usé todo lo que te imaginas. El chiste ahorita, si tienes el mismo caso que yo, es usar lo que puedas, pero tienes que quitar la parte de arriba. Puedes usar tijeras, puedes usar pinzas como yo, puedes usar una lija, puedes usar un cuchillo, lo que te imagines. Pero el chiste es que ahorita tienes que quitar la parte que está arriba. Ya el siguiente paso es quitar los botones. Esto es muy simple, creo que no necesita explicación, nomás váyanlos quitando uno por uno y quiten la membrana y listo. En mi caso la carcasa de la parte de abajo estaba llena de stickers de Spider-Man, así que lo que hice fue con el mismo destornillador que estamos usando todo el video, lo fui quitando poco a poco. Al enterarme que estaba muy pegado y que iba a ser un poco difícil con el destornillador, le puse un poco de alcohol isopropílico y ya con eso se empieza a alivianar un poco el pegamento y ya con la misma pinza ya seguí quitando las demás stickers y ya salieron con mayor facilidad. Ya que finalicé con el mismo alcohol y un cepillo, removí el pegamento que quedó para que estuviera más liso y limpio. Ahora para darle forma más estética y que no se quede con eso tan feo que está ahí,
y aparte quitar los botones X y Y ya que no nos van a servir. Apliqué resonador de madera con un palito, también pueden usar la punta del destornillador, pueden usar un cartón, con lo que lo puedan aplicar está bien. Y se lo puse a todos los lados donde yo creo que ya no son esenciales o necesarios con la nueva modificación que vamos a hacer. En el caso del cartucho de Nintendo DS, están viendo que se lo estoy aplicando, pero al final falló y al final van a ver que quité todo el resonador de madera, se lo quité de ahí porque era muy difícil aplicarlo. Así que no apliquen resonador de madera donde va el cartucho DS, a menos que sean expertos en el producto o tengan un producto que funcione mejor. De ahí en adelante no les recomiendo mejor que tapen el DS. Hay como que no molesta y no nada. Lo dejamos secar aproximadamente 2 horas o hasta que ustedes crean que está lo suficientemente seco y duro. Una vez que se seca, toca la parte más tediosa de todo el proyecto y es lijar el exceso de resonador que tiene. Yo usé la lija más gruesa que encontré en mi casa, pero cualquier lija debería de funcionar. Solo que entre más delgada o más débil, más se van a tardar, pero hace el trabajo. En la parte de arriba donde quedó feo por donde usamos las pinzas, sí le pasé bien duro a la lija, a la hoja entera, para ir removiendo el plástico y que quedara todo más liso. Es de destacar que retiré el plástico donde va la pluma, ya que como vamos a adaptarlo para puros juegos de Game Boy, la pluma ya no la vamos a usar, aparte de que este Game Boy venía sin pluma, digo, este Nintendo venía sin pluma, así que le quitamos el plástico. Es un tubito que está en la carcasa de abajo, solo hay que quitar 2 tornillos, quitar el tubito y volver a atornillar, eso es todo. Como quedan algunos raspones, agujeros y raspaduras, le volví a aplicar un poco más de resonador. En este caso le puse una capa súper ligera en donde ya le había puesto antes, donde le hacía falta. También le puse en un lugar nuevo que es el lado izquierdo de la pantalla, ya que por accidente con la lija lo raspé un poco. Y también le puse un poco a la entrada de la pluma. Obviamente lo dejé secar y posteriormente lo volví a lijar. Este paso de aplicar resonador, lijar, volver a aplicar, volver a lijar, háganlo cuantas veces lo crean necesario. Yo lo hice un total de 3 veces, pero ya la tercera vez ya no lo mostré en el video porque iba a ser algo tedioso. Pero sí, hasta que ustedes se sientan satisfechos, sigan poniendo resonador y lijando. Ya que terminen de resanar y lijar, usen ahora la lija más delgada que encuentren en su casa. Yo usé una que casi ni hace nada. Algo así deben de tener. Y van a darle una buena pasada por toda la carcasa, las dos, en el caso de que la quieran pintar, que yo creo que sí porque quedó un poco fea después de la lijada. Yo le estoy dando una leve pasada a toda la carcasa, a las dos, a la de arriba y a la de abajo, para posteriormente pintarla. La armé así rápido solo para ver más o menos si me gustaba cómo quedó. Y sí, sí me convenció y así lo voy a dejar. Ahora sí procederemos a aplicar la pintura. Como los botones de este Nintendo son todos negros, voy a aplicar únicamente pintura blanca ya que creo que va a ser un contraste muy interesante los botones negros con la carcasa blanca. Así que yo ya le apliqué la pintura blanca y la dejo secar aproximadamente poco más de 1 hora. Le terminé aplicando alrededor de 4 capas de pintura ya que el resanador se seguía viendo después de la tercera capa. Ya después de una cuarta capa ya quedó totalmente blanco. Ya está todo listo. Ya nada más queda ensamblarlo y decirles cómo le hice con el resistor, con la modificación del resistor. Bueno, primero comenzamos con la pantalla, que quede bien. La mía todavía tenía algo de pegamento, así que no hizo falta aplicarle pegamento nuevo, pero si no, pues hay que aplicarle. Eh,
Posteriormente le puse los botones A, B, el Start, el Select, el Power y la cruceta. Posteriormente coloqué las dos membranas. Ahora sigue la placa, pero cuidado porque hay que pasar las conexiones de la pantalla. Yo me ayudé del destornillador para empujarlos un poco y que salieran del otro lado. Se me olvidó comentarles, pero como pueden ver, el resistor ya no está en donde estaba antes, sino que como ahora puse un resistor con las patas completas, lo volteé hacia el otro lado de la placa y así ya no estorba los botones Start y Select. Y ya la placa ya encaja bien y ya se puede seguir con el ensamblaje sin ningún problema. Ahora el siguiente paso es volver a conectar los conectores de la pantalla. Se lo repito con mucho cuidado porque los plásticos de las conexiones son muy sensibles y se rompen con facilidad. Tengan mucho cuidado de hacerlo. De preferencia apóyense con algo plano, ya sea un destornillador, una aguja, un palo muy delgado, cualquier cosa que les ayude a empujar los seguros está ideal. Yo ahí utilizo los dedos, pero es lo que menos les recomiendo. Ya ahí pueden ver que ya cambié el destornillador porque es más efectivo y más seguro. Y el conector de arriba es muy fácil, solo lo meten y empujan el plastiquito hacia abajo y ya quedó. Aquí aprovechamos que la placa está un poco suelta ya que no la hemos atornillado y vamos insertando cada uno de los gatillos. Está muy fácil de insertar, solo metan el resorte por debajo, ahí hay un espacio fácil de identificar y empujan hacia abajo y solito entra. Ya casi por terminar, solamente volvemos a colocar los 4 tornillos de la placa madre. Ahora colocamos la bocina más o menos donde la vieron y ponemos la carcasa encima. Ya como último paso, ahora sí que solo queda atornillar la carcasa, poner la pila, poner su tapa, atornillar la tapa y disfrutar del juego. Se me olvidó mencionar, pero yo adicionalmente rescaté la mica protectora de la pantalla de arriba, que es ese contorno negro que se ve en la pantalla, porque siento que le da un mejor look. Aparte, como ya no voy a usar el touch porque no hay juegos de Game Boy que utilicen la pantalla táctil, pues no me importa poner la mica y solo hace que la estética se vea mejor. Bueno, eso es todo, espero hayan disfrutado el video. Cualquier duda déjenlo en los comentarios y yo responderé a cada una de sus dudas. Y si les fue de utilidad, si les gustó, si les entretuvo, dejen su like, suscríbanse para ver más modificaciones y reparaciones en mi canal. Hasta la próxima.